Acción Nacional. Diputado Raúl, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Podríamos decir que en la Ciudad de México, pero es un tema también pues que abarca todo el país. En los últimos días vimos cómo se movieron estas instalaciones de la Comar a diferentes puntos y también en las últimas jornadas se volcaron los migrantes, principalmente centroamericanos, sudamericanos, a buscar este estatus de solicitud de refugio. Sin duda, una terrible crisis humanitaria. Totalmente, te agradezco el espacio por poder platicar de esto. Yo he sido un diputado que, si bien soy el diputado migrante de la Ciudad de México, yo represento a las y los mexicanos en el extranjero y para mí siempre serán prioridad los connacionales mexicanos. Por lo tanto, he puesto el dedo en la llaga y el decir que si no identificamos quiénes son estas personas en movilidad que vienen de otros países, menos vamos a poder atender, pero no solamente atender las necesidades que por derechos humanos se les tenga que hacer, sino que hoy también debemos de atender problemas sociales que se pueden generar alrededor de ello. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la frontera sur es un verdadero caos. Desde la administración de López Obrador, en los propios números de ellos, ni siquiera son números que uno diga desde la oposición, son 16 millones de personas que llegaron de Centroamérica, Cuba, Haití, Venezuela y Sudamérica, y que de esos 16 millones, 10.5 llegaron a los Estados Unidos, pero el resto se han quedado. Y hemos visto que las caravanas siguen y siguen llegando porque hay una razón. El gobierno mexicano con López Obrador, y desgraciadamente parece que la doctora Sheinbaum va a ir en esa misma lógica, gastaron más de 100 millones de dólares de dinero mexicano que se destina a estas partes del mundo, a esta parte de donde está en teoría sembrando vidas, y pues ni decreció la migración ni se lo solucionaron los problemas de estos países, mientras obviamente a los mexicanos verdaderamente que necesitan el recurso en los Estados Unidos hoy se les hace a un lado, y tenemos este tema de la migración que viene en tránsito que no tiene un orden y que desgraciadamente está generando ya conflicto, porque ahora resulta que hay que ponernos en prioridad antes que a los mexicanos que ya están llegando por los temas de deportación a los Estados Unidos. Claro, importante esto último que menciona, diputado, porque la jefa de gobierno, Clara Brugada, hace unos días habló precisamente sobre los migrantes, refiriéndose pues a estos más de 5,000 que se encuentran en la Ciudad de México. Dice que van a abrir pues espacios para que puedan tener o de alguna manera pernoctar de forma digna, cuando también estamos viendo, hoy se dio a conocer, han sido deportados más de 4,000 migrantes mexicanos ya en esta era de Trump. Por un lado, aquí en Ciudad de México, pues todos estos retos que implica que los migrantes estén en la vía pública, pero del otro lado este anuncio de que van pues a establecer varios centros para darles atención. Por el lado humanitario está muy bien, pero pues tendría también que verse una estrategia para todos los mexicanos que están llegando desde Estados Unidos. Así es, tú lo acabas de decir, debe ser una estrategia para los mexicanos que llegan. En la cuestión de la Ciudad de México, primero a las y los chilangos que vengan en retorno, segundo a las poblaciones de otros estados que llegarán a la Ciudad de México por obvias razones del aeropuerto o por las centrales de autobuses, y en un tercer lugar estarían las personas que vengan de otras partes del mundo. Ahora, este tercer sector, que son quienes vienen de Centroamérica, Sudamérica y de Haití, tenemos que identificar de dónde vienen, porque muchos de esto, a ver, casi nadie lo dice, pero en los últimos años del régimen del dictador Maduro, abrieron las cárceles y mucha de esta gente salió. Entonces tenemos que también ver quiénes están llegando a México. ¿Por qué? Porque yo siempre estaré a favor de la migración como un área de oportunidad, siempre y cuando se pueda identificar para poder atender. Pongo en la mesa, hay mucha gente que viene profesional, que en sus países vienen escapando desgraciadamente de la violencia, pero que eran doctores, que eran maestros, que eran ingenieros, que tenían un oficio, tenían una profesión, y hoy los vemos o en las calles o los vemos manejando algún taxi por aplicación, y creo que lo que tenemos que hacer es ubicar cuáles profesiones tenían para incorporarlos en la vida de la capital del país. Sin embargo, también hay que poner el dedo en aquellos que no vienen a aportar y que probablemente venían con antecedentes criminales, porque aquí se van a mezclar dos cosas: quienes estén llegando por la frontera sur donde no hay un solo filtro, y quienes estén siendo deportados de los Estados Unidos, que por supuesto siempre el Estado mexicano debe estar a favor de sus connacionales. Sin embargo, también estaremos recibiendo migrantes de otros países deportados, y probablemente también, porque así son las primeras olas de las deportaciones, con un historial de delitos penales o historial criminal, como se le denomina en los Estados Unidos. Entonces,
Yo he hecho un llamado a la Fiscalía para que trabajemos en conjunto un protocolo de identificación. Quienes sean personas que tienen un récord limpio, bienvenidos a la ciudad, incorporémoslo en los programas, en ver qué podemos hacer con el sector privado sobre todo, pero a quienes no, sería una bomba de tiempo y estaríamos viendo estos conatos de violencia incluso que broten en la Ciudad de México, pues porque es darle más manos a los cárteles de la droga o a la delincuencia organizada. Claro. Y esto último que mencionas, pues no hemos llegado quizá a ese punto o no ha sido generalizado, pero lo que sí hemos tenido, bueno, pues son dificultades para los residentes de diferentes colonias donde se han asentado estos grupos de migrantes, la molestia, pues incluso ahí la confrontación verbal con los residentes, eso sí lo hemos vivido y por eso han movido estas pues oficinas de la Comar. Finalmente, diputado, para este tercer grupo, para el de los migrantes centroamericanos, sudamericanos o incluso también para los que están llegando de África, ¿qué es lo que ha faltado? ¿Por qué vemos esta pues falta de atención? Los vemos en la calle, en condiciones muy, muy difíciles, deplorables, incluso hasta con esta corrupción de que les están vendiendo ahí citas en la Comar. Es un tema también de gobernación, es un tema más federal, pero pues están en Ciudad de México. Yo he hecho un llamado claro a que el Poder Ejecutivo, encabezado por la doctora Sheinbaum, primero exija a los países de Centro, Sudamérica y del Caribe que se hagan responsables de sus connacionales. Si ahora está evaluando el participar en la CELAC, no solamente es para hacer un bloque contra el presidente Trump, que sería una reverenda tontería en términos diplomáticos. ¿Por qué? Porque es nuestro socio principal. Pero creo que en esa reunión donde estarían en la CELAC, debería de exigirle a estos países que se hagan responsables de sus connacionales. México no puede seguir manteniéndolos con más de $100 millones. Ahora, la frontera sur debería de tener filtros muchísimo más severos con cuestiones, por supuesto, salvaguardando los derechos humanos, pero deberíamos tener más Guardia Nacional, deberíamos de tener una estrategia clara de seguridad. Chiapas no era un estado peligroso y hoy, desgraciadamente, Chiapas parece Sinaloa. Entonces, desgraciadamente, esto ha sido para que la pobre gente que está cruzando por un tema de necesidad se ha convertido en las redes de las estafas de los distintos grupos del crimen organizado, y entonces lo único que están facilitando dentro de este caos es prácticamente darles más voz, darles más manos a estos cárteles, a estas organizaciones delictivas, y afectan el tejido social de los estados donde están llegando estas personas. Platicamos esta noche con Raúl Torres, él es diputado migrante por el Partido Acción Nacional. Y bueno, ahí está este documento que hizo Samuel Mancilla, hasta 7,000 pesos les están cobrando por una cita en la Comar. Y urge, por supuesto, entonces la atención directa de la autoridad responsable, el gobierno federal. Diputado, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Te agradezco mucho y seguimos atentos para este tema. Buenas noches. Fentanilo y drogas desde